de testing básico. Vamos a hablar un poco de estructuras y prácticas para pruebas eficientes, haciendo un repaso pues, de lo que ya han trabajado ustedes con las pruebas unitarias con Jest y el patrón AAA. Con eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Como en las clases anteriores, vamos a hacer este primer espacio totalmente explicativo y al final de la clase se van a dejar 20 minutos para que puedan responder algunas de las preguntas que tengan. Las otras pues ya las atenderemos más adelante en lo que vienen siendo las nuevas mentorías y demás, ¿vale? Perfecto. Entonces, eh, vamos a iniciar un poquito con introducción, así como manejamos la clase, para que tengamos un poco claro el concepto de pruebas unitarias y tengamos un poco claro lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de pruebas unitarias, ¿listo? Hablamos del uso de código o ciertas implicaciones o lógica aplicadas a clases, a controladores, a servicios, a módulos enteros. Simplemente buscamos hacer pruebas unitarias para automatizar esas pruebas sobre el código que estamos construyendo. En este caso, vamos a hacerlo con Jest. ¿Qué es Jest? Para reemplazarlo un poquito. Jest es un framework de pruebas de JavaScript y TypeScript. En este caso, en el ejemplo que voy a estar manejando, lo manejaré desde TypeScript, pero ustedes lo pueden también trabajar desde JavaScript. Ambos trabajan igual porque pues, es un framework orientado y creado para esto. ¿Por qué se usa este framework? Primeramente porque corre rápido, tiene mocks nativos, detecta cambios a través de un método watch o de una entidad watch, para que me entiendan un poco mejor, de observador, que supervisa. ¿Listo? Y es excelente pues para uso en arquitecturas limpias o en este caso hexagonales. Y lo más importante es que tiene un lenguaje simple. Vamos a hablar de describe, ITTs, expects, y con esto lo que vamos a buscar que es, ya se ejecuta una función, compara el resultado de lo esperado y nos dice si pasó o no pasó o qué sucedió. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando en cada una de las secciones o cada una de las partes de nuestro código. Eso es lo que es Jest. Ahora, con respecto al patrón triple A o AAA, como lo quieran llamar, es simplemente una estructura estándar y la más clara para escribir pruebas unitarias. ¿Listo? Entonces, aquí como lo pueden ver, aquí ya hablo de él, patrón arrange, act, assert. Ese es el patrón que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿vale? Pero ¿qué es ese patrón cada uno o qué es lo que hace cada parte? Con este patrón, como les decía, simplemente vamos a estandarizar una estructura. Lo que estamos buscando tanto con la arquitectura hexagonal y con este patrón es manejar un mismo lenguaje de equipo, que todos sigan unas mismas reglas, que todos cumplan un mismo criterio a la hora de realizar, pues en este caso, pruebas unitarias. Con esto, cuando hablamos de este patrón, pues simplemente es lo que buscamos. ¿Listo? Mantener una estructura, lo dividimos en tres partes, el cual es arrange, act y assert. ¿Listo? Que en español pues era arrange de preparar, act de actuar y assert hablamos de afirmar. ¿Listo? Es un ejemplo típico del cual vamos a estar manejando o viendo un poco de cómo se podría ver esto ya en la vida real. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace cada uno y cómo se puede ver la legibilidad pues, de estos mismos? Entonces, cuando yo tengo unas entradas, ¿cierto? Es decir, voy a crear un objeto, voy a crear un usuario, hablo de pues, mi método arrange. ¿Listo? El de preparar. Se va a ingresar una especie de mock o un valor principal que va a realizar mi tarea, en este caso el act, ¿cierto? La acción. Y este act, pues, va a tener en cuenta, va a realizar la tarea y lo que nos dé como resultado o lo que nos entregue, necesitamos realizar unas comprobaciones necesarias para poder ver si este está funcionando correctamente. Lo que llamamos el strong assert. ¿Cómo lo vemos eso directamente? En código ya corriendo y en vivo para que ustedes lo puedan ver y no solo pues sea de pronto algo teórico. Permítanme un segundo, ya les voy a compartir código en directo. Listo, perfecto. Aquí ya podemos ver cómo comienzo yo a construir esta información. Aquí tenemos una parte de esta información.
¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo directamente aquí o lo que vemos aquí en directo o parte de mi código? Esta primera sección que ustedes están viendo corresponde a lo que les estaba diciendo ahorita. Hablamos de una prueba unitaria o una prueba que yo estoy realizándole a mi código. En este caso, ¿a quién le estoy realizando esta prueba? Primeramente, este appointment repository está implementando nuestro repositorio de citas. En este caso lo estoy manejando como citas. Eso es un ejemplo práctico. A él estoy realizando este sub. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que va a comprobar sus métodos básicos. Saved, find by ID, find by date, exist. O sea, lo que yo busco con esto es probar y comprobar que realmente se esté cumpliendo con la tarea que yo le acabo de asignar. ¿Listo? En palabras cortas, declaro una clase que implementa la interfaz appointment, ¿cierto? Esto es un stop o un stub, como le quieran decir. O sea, una implementación falsa mínima para pruebas unitarias. ¿Listo? En este caso, cuando ya hablamos del método safe, recuerden que ese método safe va relacionado con nuestra implementación. Lo que estamos buscando es que sea de método asíncrono, porque va a retornar una promesa, en este caso vacía, porque la interfaz seguramente, pues lo estamos definiendo así, ¿cierto? La estamos definiendo por allá. Ahorita no me interesa cómo está definida esa interfaz, porque ese es un ejemplo, pero más adelante ustedes van a poder construirlas un poco más detalladas. De pronto pueden ustedes especificar muchísimo más allá de esta información. Si se dan cuenta, cada uno está dando un return nulo, vacío, o en este caso falso, para comprobar rápidamente lo básico que yo necesito que me devuelva a ellos. Estas pruebas se pueden complementar y desarrollar mucho más completas a lo largo que yo necesito mi código estandarizado o un código más extendido. De pronto necesito probar un método, necesito probar una parte del método. Todo eso es lo que yo hablo de pruebas unitarias, hablamos de scope y alcance, hasta dónde voy a probar esa parte, ¿vale? Entonces, continuamos. Ahora, con el método find by ID, nuevamente, recibe un ID pero ignora el valor. En este caso, no nos interesa de momento el valor. Simplemente va a devolver un nulo porque dice que no encontré nada, porque en este momento, como estamos haciendo una prueba, no tenemos un valor conectado o existente. Entonces, lo que nos debería volver es un valor nulo. Para esta prueba, pues no es necesario buscarla por ID, porque ya la estamos probando si nos está retornando algo. Lo que estoy buscando ahí no es que me entregue un usuario, no es que me entregue un ID. Yo lo que estoy buscando probar es que sí realmente está haciendo la acción de buscar por X y retornarme algo. Es la parte que a mí me interesa. ¿Está buscando? ¿Está encontrando? ¿Cuándo está tardando eso en hacer? Eso es lo que buscamos con pruebas unitarias a la hora de realizar. ¿Listo? Cuando buscamos, vemos el fan by date, que lo podemos ver un poquito más acá abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy realizando? Nuevamente, aquí vamos a devolver un siempre arreglo vacío. ¿Por qué estamos devolviendo un arreglo vacío? Porque no hay citas en una fecha específica en la que yo estoy buscando. Eso simplemente lo estamos probando. ¿Listo? Ahora, esto podemos reforzar la idea de que no hay colisiones, no hay horarios en el stuff. O sea, no existe nada en este momento. ¿Listo? Ahora, en el exist add, que es el último método que podemos ver dentro de este stuff, recibe una fecha y una hora, ¿cierto? Pero las ignora. Solo nos interesa nuevamente, como decía ahorita, que realice la acción, que esté buscando, si existe. A mí no me interesa que verifique si ya hay una cita, si no existe. No, estoy revisando que haga el método principal. Con este stop, pues simplemente estamos controlando el escenario donde no hay citas. Eso por eso es que estamos volviendo el punto vacío. No hay citas en ese horario, se puede agendar. Eso es lo que buscamos probar con esta parte. ¿Listo? Ahora, podemos bajar un poco más y tenemos esta clase Spy Notifier. ¿Listo? Ahora, paremos un momentico aquí. ¿Listo? Antes de continuar, ¿cierto? Ya hablamos un poco del stuff. ¿Listo? Porque estamos partiendo desde la lógica o lo principal que hablamos ahorita con respecto al patrón del range, ¿cierto? Del act, del assert. Cada uno lo estamos trabajando, ¿cierto? Pero ya viéndolo en código en vivo, viendo lo que comenzamos ya a realizar, pues veamos un poco qué es lo que está pasando en cada parte o lo que está sucediendo en cada uno de los lugares. ¿Listo? Recuerden que cuando yo les hablaba de la range, ¿cierto? Hablábamos de preparar, es decir, configurar todo antes de ejecutar. Datos de entradas, instancias, mocks y demás. ¿Listo?
Eso los podemos ver, por ejemplo, para que ustedes los vean ya en código, lo podemos ver acá. Aquí le ingreso un arreglo, un objeto, unos valores predeterminados para empezar a probar. ¿Listo? Tengo la acción que voy a realizar, en este caso un appointment, es decir, voy a crear una cita. ¿Qué necesito para esa cita? Un customer name, un date, un time y posiblemente unas notas, cosa que estoy ingresando acá. Ya ingresé el customer name. Entonces, ahí es cuando comenzamos a conectar nuestro patrón arrange con nuestra parte de actuación, es decir, la acción que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, en el ¿qué es lo que tenemos? Una única acción, llamar al appointment.create. Paso todos los datos que preparé ya anteriormente en el arrange, ¿cierto? Es decir, recuerden que pasé datos simples, sin lógica, nombre, fecha, hora, no más. Lo importante es que ese arrange solo sea esa preparación, sin llamadas a funciones, sin lógica compleja, simplemente son datos que preparo para poder probar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de cosas no debería pasar y nunca debería ir en el arrange? Para que tengan en cuenta y tener en cuenta de pronto unas buenas prácticas. Lo primero es que voy a escuchar por lo menos 2 o 3 respuestas. ¿Listo? Lógica pesada, asserts, todo ese tipo de cosas deben ir, si acaso, en el act, pero en el arrange no deben ir ahí nunca. ¿Listo? Ni lógica pesada, ni asserts. No. Vamos a manejar simplemente datos sencillos. Los datos que voy a utilizar, es por eso se llama preparación, antes de realizar la acción. ¿Listo? Insisto, datos simples, sin lógica. En este caso, nombre, fecha y hora. Aquí directamente estamos creando ya nuestro punto. Ya aquí empezamos a crear la información, las preguntas las atiendo al final de la presentación. Si la tienes ahí, porfa, anótala y ahorita levantas la mano y te la atiendo. ¿Listo? Entonces, aquí ya empiezo yo a crear esta constante o comienzo a crear nuestro appointment. Es decir, nuestro código jest, apenas yo ejecute el test, él va a crear esa cita y probarla. ¿Listo? Y aquí en expect, ¿yo qué voy a estar realizando? ¿O qué voy a estar esperando? Pues lo que voy a esperar es que él revise o, o lo que podría recibir. ¿Listo? Entonces nos dice, cuando hagamos appointment.constr name, es decir, cuando yo busque, por ejemplo, el nombre, debe ser Alejandro, porque es que ese fue el que yo ingresé en la parte de arriba, ¿cierto? Cuando yo busque el date, debería pertenecer al que yo puse arriba. Cuando yo busque el appointment.time, debe ser el que está arriba. Cuando busque el appointment.notes, debe ser el de arriba, ¿cierto? Algo que beneficia mucho a Jesse, que les decía, es que tiene un código muy legible. ¿Qué espera? Debería ser, ¿cierto? Tuve pues, lo que debería ser, ¿cierto? Ahora, esto simplemente es el hacer, lo que estoy haciendo acá es comparo el resultado con lo que espero. Aquí verifico si se guardó el nombre, la fecha, la hora, las notas. Y si se dan cuenta, como les decía, fíjense que cada uno tiene una expect, o sea, es muy simple, no hay cálculos, no hay lógica rara, ¿listo? Y nos está entregándolo. Si el hacer se vuelve complejo, normalmente es una mala señal de que lo que hemos hecho tiene complicaciones o no estamos manejando buenas prácticas. Entre más sencilla sea nuestra prueba a realizar, mejores resultados me va a arrojar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esos 3 puntos importantes que voy a estar manejando en nuestra lógica. Vamos a volver un momento a la presentación para explicarlo nuevamente, ya un poco más detallado. Ya vieron un poco del código, lo que estamos hablando aquí, estos 3 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué sigue? Ya hablamos de qué es el arrange, qué es el act, ¿cierto? Y el stronger assert, ¿cierto? Donde vimos un ejemplo con staff y un ejemplo sin el staff. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa cuando comienzo yo a construir mi código? ¿Qué pasa cuando yo comienzo a tener un código más complejo y yo necesito hacer pruebas mucho más puntuales? Muchas veces pasa aquí, y por eso es que lo hablamos de errores comunes y las mejores prácticas, y es que entre los errores frecuentes o la forma en la que se suele trabajar es que mezclar las frases del patrón. ¿Listo? Es decir, toman algo de lógica y lo meten dentro del range.
y lo saturan. Entonces ya tiene lógica, tiene complicaciones, llama a clases y lo estamos complicando. Recordemos, el arrange, como les explicaba ahorita, son simplemente datos sencillos, lo que yo voy a preparar son los datos de entrada, nada más. El arrange no debe tener nada más, es simplemente la configuración antes de ejecutar un método, una clase, una interfaz, antes de eso. Recuerden que el act, ya cuando comienzo a actuar, ahí ya hablamos de eso que quiero probar, es decir, llamamos el método, ejecutamos la función. Entonces, no puedo poner dentro de hacer múltiples verificaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando ustedes manejan muchas verificaciones, entonces la prueba unitaria va a tomar más tiempo en realizar la tarea. Y entre más larga sea la prueba unitaria, menos resultados precisos nos va a dar. Y lo que nosotros buscamos con estas pruebas unitarias y con Jest y con el Python AAA es tener precisión, tener exactitud de lo que yo estoy realizando. Entonces, si llamamos a un método y ejecuta la función y luego llama a otro método y ejecuta otra función, pues ahí nos vamos a estar extendiendo y extendiendo. Hay que tener en cuenta que cuando manejamos código limpio siempre buscamos el uso de responsabilidades únicas. Es decir, cada acción, cada tarea, cada clase, cada dominio, cada interfaz debe hacer una única tarea, debe tener una única responsabilidad. Si yo le asigno más de una responsabilidad, ahí vamos a empezar a complicar la información. Entonces, se recomienda siempre que cada bloque sea claro y autónomo. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar, lo como dice acá, variables innecesarias, pruebas innecesarias, puntos innecesarios, porque necesitamos manejar pruebas limpias, fáciles de leer y mantener, que es lo más importante. Recuerden que ustedes van a manejar código a gran escala. Entre más limpias y más fáciles de mantener sean las pruebas, mejor va a ser la escalabilidad a mucho más complejo. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablamos, como en general, de ese patrón, ya viendo un poco la estructura, y ahorita vamos a pasar a explicar ya un poco más detalle, código por código, parte por parte, eh, pero ya vimos cómo funciona esa estructura, ya vimos cómo se ve un poquito, introducimos un poco, ahora vamos a hablar un poco de qué son las pruebas unitarias y qué partes se componen de ella. ¿Listo? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de las pruebas unitarias, pruebas de integración, cuando yo comienzo ya a hablar de todos estos factores, ¿cierto? Eh, ya comenzamos a hablar de algo muy importante. Pero antes, tenemos que entender ahora sí qué es una prueba unitaria, más allá de Jest. Una prueba, recuerden que una prueba unitaria más pequeña de lógica posible. ¿Listo? Es decir, tomo una unidad de código, una parte de mi código, ¿listo? La más pequeña posible, la lógica más sencilla, más pequeña, para que no dependa de nada externo. Eso es una prueba unitaria. ¿Listo? Es probar una unidad la más pequeña posible, con lógica, obviamente que no dependa de nadie más, y realizarle una tarea. ¿Listo? Probarla, testearla, aplicarle unos datos de entrada, una acción y revisar qué nos entrega al final, ¿cierto? Revisar que o verificar el resultado sea realmente el esperado, que es lo que hablamos ahorita del assert, ¿cierto? Del afirmar, de rectificar. Entonces, cuando yo realizo una prueba unitaria, esta debe cumplir unas características. Primera, es un método o una función aislada. Yo no estoy probando 5, 10, 15 métodos entrelazados unos con el otro, no. Tomo uno que tiene cierta lógica y lo pruebo aislado. Esto no toca bases de datos, esto no usa HTTP real, no crea archivos. Todo lo externo lo simulamos en mocks y dummies. Un mock es simplemente una entrada de datos y dummies pues es una estructura también de datos para poderlos integrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser, voy a llamar el método calculate total, voy a probar el validate emit, voy a calcular el save user, voy a validar el create user. Eso es lo que yo estoy realizando y probando. Son métodos aislados que yo voy a probar. También puedo probar un servicio que depende de un repositorio usando un mock del repo. Eso también puede pasar. Cada uno está aislado y no depende de otros para asimismo realizarse. ¿Listo? Entonces, ya cuando tenemos
y entendemos un poco mejor qué es una prueba unitaria, entonces ya podemos hablar de pruebas de integración, mocks y spies. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de integración, nosotros hablamos de una prueba como varias unidades que trabajan juntas. Hablamos ahorita de que una prueba unitaria es una parte de mi código aislada o una unidad aislada a la cual yo le realizo una tarea. Cuando yo hablo de prueba de integración, entonces ya hablo de varias unidades que trabajan juntas. Aquí sí tenemos acoplamiento, porque aquí sí ya empiezo a llamar a servicios que usan repositorios. Ya llamo a controlador que usa un caso de uso. Hago un request a una API real, en este caso obviamente sin DB real o de pronto con DB in memory o test container. Puede pasar alguno de esos, pero ya estoy probando haciendo un request a una API. Lo que vamos a buscar con esto es que vamos a probar el flujo completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos decirle, voy a irme a la ruta appointments, y entonces esto pasa por el controlador, y que luego pasa por el caso de uso, y luego pasa por el repositorio, y ahí nos revuelve una respuesta. Eso es lo que nosotros conocemos como un pipeline pequeño, es decir, una ruta, un flujo de trabajo que va realizando esa tarea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros ya comenzamos a conocer como pruebas unitarias, donde ya comenzamos a integrar varias partes de mi código a la hora de trabajar. ¿Listo? Ahora entendamos un poco mejor qué es un mock, un staff y un spice. Porque ya hablé ahorita del staff, pero ¿y qué es eso? Un mock rápidamente simula un objeto real. ¿Listo? Entonces, interceptamos unos datos para volver lo que quieras. Por ejemplo, un yes.find. ¿Listo? Es lo más común. Sirve para evitar que las pruebas usen dependencias reales. ¿Listo? Controlar respuestas, evitar efectos secundarios. Eso es el mock. ¿Listo? Yo puedo crear, por ejemplo, un const repo mock y creo el objeto que voy a utilizar, un safe.yes.find, ahorita lo vamos a ver en código en vivo, y ahí lo puedo tener, ahí lo vamos a trabajar. ¿Listo? Un staff es un tipo de mock mucho más sencillo. ¿Listo? Solo devuelve algo y ya. No me interesa si llamó al método, no me interesa cuántas veces se llamó, no me interesa muchas partes ni nada. ¿Listo? Yo solo quiero fijarme en la respuesta, es decir, cómo me está devolviendo la respuesta. Entonces, ahí vemos la primera diferencia. El mock es un objeto real, simulamos un objeto, interceptamos datos, ¿cierto? Para devolver algo que queremos. Mientras que el stuff es mucho más simple porque solo me devuelve algo y ya. No me interesa el resto, si llamó, cuántas veces no. A mí me interesa es lo que devolvió, esa respuesta que está entregando. Y el spy o el espía, ¿listo? Simplemente observa las llamadas, ¿listo? A métodos reales, sin realmente reemplazarlos por completo. Aunque Jest sí permite espiar y reemplazar, pero eso es otro tema aparte, pero lo que más me interesa de un espía es que sirve para revisar cuántas veces se llamó algo, con qué argumentos se llamó, cómo se comportó, ¿listo? Entonces, ahí yo ya empiezo a llamar cada una de las partes y comienzo a ejecutarlas y tenerlas en cuenta. ¿Cuándo usar cada uno o manejar la mejor práctica a la hora de realizar test? ¿Listo? Y hay que tener algo en cuenta y voy a ser concreto en esta parte de las buenas prácticas. ¿Listo? A lo que verdad o la verdad de lo que sirve en un proyecto real es que primero, si quieren tomar apuntes de esto, es súper importante. Lo primero, una prueba es igual a un comportamiento. Si el test prueba dos cosas, ya estamos fallando. Así de fácil. No sé si lo quieren subrayar, lo quieren llamar como una regla de oro, una prueba, un comportamiento sin un test. Recuerden, si un test prueba una, dos, tres cosas, ya pues ahí de dos en adelante ya estamos viendo que no estamos manteniendo una buena práctica en código limpio. Nombres descriptivos deben leerse como una frase. ¿Listo? Si voy a retornar un 400 cuando el email es inválido, debería recrear una fecha correcta. Nombres descriptivos que yo podría leerse separados. No, test X, test Y, test el método este, test, no. Nombres específicos de lo que yo espero realizar, que yo pueda leerlo y que no tenga que ir hasta mi código, hasta el test y ver qué es lo que sé. No, con el nombre debería ser más que específico y explícito qué es lo que estoy esperando con esa prueba. Algo muy importante también.
Una tercera regla: no prueben detalles internos. Usted solo prueben el comportamiento. No prueben las líneas del código. Lo que probamos son las reglas. ¿Esto cumple o no cumple? ¿Esto realiza o no realiza? ¿Se llama o no se llama el método? ¿Se crea o no se crea el usuario? Eso es lo que yo busco. No, ay, estoy llamando aquí el método tal y entonces luego pasa. No, yo necesito, son pruebas de reglas, básicamente. Usar el patrón AAA, ¿listo? Es algo súper importante, porque como les decía, hace que las pruebas sean predecibles y legibles y mantenemos un mismo estándar con el equipo. Todos los deberían estar realizando esas pruebas unitarias en un mismo lenguaje, en una misma línea, en una misma guía. Eso es lo que buscamos a la hora de mantener un código limpio o unas pruebas unitarias limpias. Algo también importante: no dependan de nada externo. Usar mocks cuando algo debería funcionar siempre igual. Usen mocks cuando algo debe ser igual siempre. No llamen aquí a la base, que no. Hagan un mock, un objeto rápido. Listo, ahí está. No necesitan complicarse. Mantengan los tests rápidos. Si una prueba tarda mucho, se vuelve inútil para ciclos cortos de desarrollo. Ustedes necesitan hacer tests rápidos y cortos, alrededor de 5 segundos o menos. Eso es lo que necesitamos mantener aproximadamente en tiempo de testeo. Ya después de ahí para arriba, que 7, 8 segundos, 10 segundos, si ustedes están realizando alrededor de 300 pruebas al tiempo en un test o quieren separarlas, pues se va a comenzar a complicar. Entonces, tienen que tener en cuenta esos tiempos. Por eso, siempre mantengan test rápidos. ¿Listo? Ahora, algo muy importante, y esto suele pasar muchísimo cuando uno empieza a testear: testen lo crítico. No tienen que testearlo todo. No necesitan hacer prueba por cada parte de su código. No, prioricen reglas de negocio, transformaciones, validaciones, flujos que no puedan fallar. Eso es lo que yo necesito comenzar a priorizar. No que voy a probar acá si es que esta clase que yo la creé aquí por prueba, entonces va a funcionar. No, yo pruebo las reglas de negocio porque esa es la fuente, es el dominio, es el core de la aplicación. Es lo que necesito comenzar yo a testear. Entonces, siempre testeen lo crítico. Algo muy importante: los mocks en pruebas de integración. ¿Listo? Ojo, cuando ustedes hagan pruebas de integración, ahí lo importante es que todo interactúe, no tanto si tiene mocks. No, ahí ya no tienen que preocuparse, es que yo agregué aquí un mock. No, el mock es bonito y funciona cuando es una prueba unitaria, pero es que cuando yo hablo de prueba de integración, como explicamos ahorita, yo ya hablo de un flujo de conexiones. Necesito que todo esté interactuando y conectándose directamente con ello. Organizar las carpetas, súper importante. Dependiendo cómo lo vayan a manejar en una arquitectura hexagonal, manéjelo. ¿Tienen el dominio? Bueno, van a crear una carpeta de test. ¿Tienen aplicación? Van a crear una carpeta de test. ¿Tienen infraestructura? Van a crear una carpeta de test, van a guardar sus tests o pueden crearlo por relación, como ustedes les facilite. En este ejemplo de estructura no hay una carpeta aparte pues, para manejar todos los tests para mostrarles, pero lo correcto es organizar las carpetas. ¿Listo? Si es hexagonal, domain, test, que la carpeta para hacer los test del dominio. Application, test, para poder realizar los test de la aplicación. Infrastructure test, para poder realizar todos los tests de la infraestructura. ¿Listo? Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta porque eso les va a ayudar muchísimo cuando ustedes empiecen ahí a leer y a estructurar su código. Ustedes son los que están construyendo sus aplicaciones, ustedes son los que están construyendo sus proyectos. Si ustedes no manejan una estructura, ustedes son los que se van a perder. Y cuando trabajamos en equipo y trabajamos en un proyecto grande, si ustedes se pierden, los demás del equipo se empiezan a perder. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando usar uno para cada uno, ahí están los ejemplos con las buenas prácticas. ¿Listo? Entonces, al final con esto, lo que buscamos o lo que queremos hacer, ¿cierto? Es que voy a mantener código limpio. ¿Listo? Voy a realizar test para que mi código funcione. Y si el código funciona, hace parte del código limpio. ¿Listo? Entonces, los ejemplos que vamos a ver muestra cada tipo de prueba cumple un propósito en distinto dentro de una arquitectura limpia. Eso y que cada parte de nuestro patrón
cumple una función específica. Recuerden que assert prepara la prueba. Luego la voy a probar, ¿cierto? Luego tenemos el arrange, que directamente ahí estamos probándolo, ¿cierto? Tenemos los mocks, tenemos los stubs, tenemos los pipes que nos permiten controlar y simular auditar cierto comportamiento sin romper el aislamiento, ¿cierto? Recuerden que el assert vamos a permitir reafirmar, confirmar que funcione algo. El act, que me permite a mí confirmar, realizar una acción. Es decir, voy a llamar un método, va a guardar, va a hacer algo. ¿Listo? Eso es lo que buscamos aquí. Entonces, vamos a volver a pasar ahora sí al código y verlo un poquito estructuradamente cómo está funcionando. Perfecto. Ahí ya se puede ver excelentemente el código. Listo. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo mi estructura normal de nuestro código de hexagonal, ¿cierto? Aplicación, dominio muy simplificado claramente, pero lo que a mí no me interesa es cómo está construido acá, sino cómo vamos a realizar las configuraciones o demás. Recuerden que ustedes tienen que descargar las dependencias de Jest. Recuerden npm install y las dependencias que van a descargar, ¿cierto? Recuerden que también tenemos un Jest config que me va a permitir a mí configurar todo el entorno de Jest, dónde lo voy a ejecutar, cómo lo voy a ejecutar, cuáles son las raíces, qué ficheros voy a usar, extensiones y demás. Súper importante que lo tengan en cuenta y lo repasen. Pero vamos a pasar a lo que nos importa, los ficheros que tenemos construidos acá. ¿Listo? Entonces, empecemos por lo siguiente. Vamos a abrir la terminal y vamos a correr el comando básico, que es npm test. ¿Listo? Esto directamente va a realizar nuestras pruebas. ¿Listo? Pero antes de meternos en el código, quiero que vean el punto de llegada. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya me dice, este pasó, este pasó, este pasó. Miren que aproximadamente todos están tomando alrededor de 5 segundos. ¿Se puede optimizar? Sí, podríamos optimizar los pipelines para que tarde menos, o directamente puede ser también configuraciones de nuestras clases para optimizarlas y demás. Pero aquí podemos ver que todos pasaron, ¿cierto? Tenemos el total de 4, ambos pasaron, ¿cierto? Cumplieron. Y vemos que estamos cumpliendo. Me dice cuánto se tardó en total ya la prueba en general. Alrededor de unos 8.193 milésimas de segundo. ¿Es un buen tiempo? ¿Se puede optimizar? Claro que sí. ¿Listo? Individualmente cada una tomó alrededor de 5 segundos. ¿Listo? Luego tenemos un aproximado total de todo. ¿Listo? Este es el punto final al que yo voy a estar llegando, a donde voy a estar revisando. ¿Listo? Este proyecto obviamente está armado con TypeScript, Jest y una arquitectura hexagonal mini. ¿Listo? Vamos a generar citas. ¿Listo? Tenemos 4 archivos que los pueden ver acá a la derecha, ¿cierto? A la izquierda, perdón. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el appointment.unit.test.ts. Eso es una prueba unitaria de la entidad. ¿Listo? Aquí tenemos una parte aislada de nuestro código, una unidad aislada. ¿De quién? De nuestra entidad, una entidad que tengo aquí definida dentro de mi dominio, que cumple una parte de mi lógica de negocios. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esa información. ¿Listo? Y aquí tenemos un mock. Aquí podemos ver una construcción sencilla dentro de range donde estoy preparando unos datos para testearlo. ¿Listo? Paso a la acción. Nuevamente, customer name, date, lo pruebo. Y el assert, donde reafirmamos que cumpla, que lo que ingresó acá es lo mismo que estamos guardando. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en este primer documento. Luego tenemos el scheduler unit.test.ts, que es una prueba unitaria del caso de uso. ¿Listo? Aquí yo hablo de mis casos de uso donde ya voy a ejecutar unas acciones. Entonces aquí ya tengo en cuenta mi repositorio, también tengo el appointment, entonces tengo en cuenta cada una de mis partes de mi código que voy a estar probando. Nuevamente paso por la acción, es decir, se está ejecutando, se está guardando, está realizándolo y luego lo confirmo. Entonces vas a entrar al repositorio, vas a obtener todos los que existen, se hayan probado y debería ser igual a 1. ¿Por qué? Porque solo ingresamos un repositorio. Entonces, debe haber solo un índice. Y ese es donde debe estar, en el primer punto. Acuérdense que los arrays empiezan desde 0. Debería estar ahí. ¿Listo?
Tenemos también la prueba de integración. Recuerden que ya aquí, cuando ya hablamos de la prueba de integración, yo ya comienzo a hablar de mi estructura en general, ¿cierto? Aquí ya empiezo a hablar de varias partes donde estamos combinando. Por último, tenemos el spice example.test, ¿listo? Que eso simplemente es un ejemplo del yes.spyon sobre el repositorio, ¿listo? Así que todos pasan, ¿listo? Todos se conjuntan a la hora de yo realizar el NPM test, ¿listo? Así que ahora vamos a ver por qué pasan y el patrón que aplicamos en cada uno, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí en el código se dan cuenta que están cumpliendo. Cada uno cumple con lo que se necesita realizar. Entonces, en cuanto a código o la estructura, vamos a empezar nuevamente por nuestro appointment. Listo. Aquí estamos para otra vez. Listo. Y empezamos por acá. Vuelvo y explico esta parte. ¿Listo? Recuerden que primeramente yo importo la entidad del dominio. Aquí estoy importando esa entidad del dominio. Ahí lo importo. Eso es lo primero que yo voy a realizar a la hora de realizar o crear un test. Esta es la unidad más pequeña que vamos a probar. Recuerden que yo hablo de unidades. Aquí no hay infraestructura, no hay bases de datos, solo lógica de dominio. No hay nada más. Aquí empezamos con un describe. ¿Listo? Este describe, ¿cierto? Agrupa las pruebas relacionadas. Aquí aclaro, y esto es súper importante, ¿cierto? Que lo que vamos a especificar o a donde vamos a probar es el appointment, ¿cierto? El digo que va a ser una prueba unitaria. Eso es lo que estoy yo buscando acá o especificando, aclarándole a él que entienda y lo tenga en cuenta. Lo que ya vemos en la siguiente línea, aquí ya donde tengo el it, ¿cierto? Es que vamos a definir un caso de uso, ¿listo? O un caso de prueba en este caso. El string lo usamos como documentación, ¿listo? Digo exactamente qué espero que haga. Crea una cita vale, eso es lo que estamos haciendo. Y que use el patrón AAA, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta nuestro usuario que voy a crear, tenemos en cuenta el método appointment, ¿listo? Vemos que recibe, sí, mire, aquí recibe el ID, el customer name, date, time, son, ¿cierto? Entonces, esos son los datos que le voy a compartir para que él realice esa tarea, ¿listo? Entonces, ahí empieza la range, datos simples, sin lógica, ¿listo? Acuérdense que la range es solo preparación, sin llamadas a funciones, solo preparación. Y cuando pasamos al act, ¿cierto? Entonces, ahí ya realizamos una acción, tenemos una única acción, recuerde que debería tener una única acción. ¿Esto qué va a hacer? Pues pasa los datos y los prepara. ¿Listo? Aquí no valido, solo ejecuto una unidad de código que quiero probar. Es lo único que estoy realizando ahí. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y por último, tenemos el expect, ¿cierto? Que es parte del assert. El assert, pues bueno, comparo el resultado con lo que espero. Entonces, si llegó este to be, que es lo que yo espero, debería ser, o esto es, Alejandro, es esta fecha, es esta hora, es esta primera cita, cosas que yo ingresé aquí al inicio. Si los cambio, nos va a negar el avance, ¿cierto? Entonces, aquí verifico que el nombre se haya guardado, tanto la fecha, la hora, que todo se haya guardado correctamente. Recuerden, tenemos un spec que es muy simple, básicamente no hay lógica rara ni cálculos, es simplemente un spec que realiza una acción de revisar. ¿Listo? Una afirmación. Si el hacer, ¿cierto? Se vuelve complejo, recuerden que eso es una mala señal, lo que les decía al inicio, parte de las buenas prácticas. No deben haber más de uno, solo debe haber una única tarea, una única acción, una única respuesta. El hacer debe responder esa única respuesta a esa única tarea que estoy probando. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar la segunda parte, porque, bueno, ¿qué pasa si mi prueba unitaria no cumple con lo que yo estoy ingresando? ¿Qué pasa con eso? ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos probando es que nuestro usuario no tiene nombre. Ese puede ser uno de los casos de error que podría pasar. Tengan en cuenta que aquí cada uno es un caso o un caso de prueba.
Yo puedo crear múltiples casos de prueba, sí, pero recuerde que cada caso de prueba debe tener una única tarea. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a probar si el customer name o el nombre del usuario viene vacío. Y miren que aquí se lo estoy pasando vacío. Automáticamente puedo combinar el act más el assert. Puedo hacerlos en una misma línea. ¿Listo? Como ahora el arrange, ¿cierto? El nombre está vacío o solo espacios y la fecha y la hora siguen siendo válidas, cuando yo paso aquí o combino el act y el assert, pues paso una función anónima llamada appointment.create y espero que esa llamada lance un error con el mensaje customer name is required, porque eso es lo que está esperando desde el otro lado. Entonces, bueno, función anónima rápidamente, lo creamos y si esto se cumple, pues nos va a decir, oye, pues falta el nombre. Entonces, si dan cuenta, ya se evalúa la función y verifica efectivamente si que se lance una excepción. ¿Listo? Eh, obviamente podríamos tener muchas más validaciones. Por ejemplo, podríamos agregar una entidad de appointment. Por ejemplo, la validación de la fecha, podríamos validar la hora, podríamos validar otras partes de la entidad. Eso los puedo crear en cada uno de los casos. Recuerden que Elite es simplemente un grupo o un caso de prueba. Entonces podría agregar yo muchos más acá abajo conforme yo necesitase realizar la prueba. ¿Listo? Sin ningún problema. Ahora, veamos un poco el que veíamos ahorita, donde hablamos de un caso, tenemos un stop y un spy simple. ¿Listo? ¿En dónde lo vamos a realizar? En Scheduler Appointment. ¿Listo? Este ya tiene una combinación con el stop y tenemos también un spy simple y tenemos un caso de uso. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar la entidad, como les decía, el caso de uso Scheduler Appointment. ¿Listo? Aquí la unidad ya no solo es un objeto, ¿cierto? Acuérdense que cuando hablamos del objeto, como en el ejemplo anterior, es que yo manejo el objeto cuando necesito realizar una prueba a través de un mock. Cuando yo necesito manejar un objeto y voy a manejar un stuff, yo me intereso únicamente por las respuestas, por las acciones. ¿Qué está realizando? ¿Cuándo me está entregando esa respuesta? ¿Listo? Entonces aquí ya no necesitamos un objeto, sino una regla de negocio que depende de un repositorio y un notificador. O sea, es decir, voy a esperar que se realice la acción y me la devuelva. ¿Listo? Entonces aquí creo una doble prueba. ¿Listo? Para el repositorio, en este caso no es real, es simplemente un stop. Recuerden que el stop simplemente lo que espera es que devuelva algo y que cumpla la interfaz. En este caso, la interfaz Appointment Repository, ¿cierto? Si me voy a Appointment Repository, aquí no hay lógica, simplemente hay unos valores que definen esa interfaz, unos valores o unos métodos que se deben de cumplir en mi contrato como interfaz. ¿Listo? Entonces, cada uno va realizando método por método, ¿cierto? Entonces, el save no hace nada, simplemente la prueba unitaria está interesada en persistir. Solo necesito que el método exista y no reviente. El existAdd, vuelvo y explico. El punto clave del existAdd es que siempre devuelva false. Eso es el punto clave de ese existAdd. Estoy reforzando el escenario de slot libre, ¿cierto? O sea, que haya o no haya fecha, no haya nada agendado, para probar el camino feliz del caso, o el camino bueno, o el good way. ¿Listo? Luego tenemos el spy notifier, que lo podemos ver un poquito más acá abajo, que fue el que les iba a explicar. Ahora sí que tenemos la definición de un spy. Recuerden que el spy es simplemente un espía, ¿cierto? Y lo que va a implementar es que en el puerto, API, Appointment Notifier, ¿cierto? Cuando estemos ahí, en vez de enviar un email, guardar las llamadas en un array, ¿cierto? Pues yo lo que haga es tener en cuenta esa información. Vuelvo, guarda las llamadas en un array. Luego, la prueba revisa ese array para ver si el caso de uso se notificó correctamente. ¿Listo? Entonces, ese es como el camino bonito, el good way. Entonces, agendamos, el nombre del caso de prueba se programa, se agenda, ¿cierto? Y empezamos con la parte más importante, el arrange, el act y el assert. Miren que aquí nuevamente yo no estoy ingresando un objeto, ya no lo estoy ingresando. Aquí directamente lo puedo quemar directamente en guardar, puede pasar, pero lo que estamos pasando acá es un stuff. Stuff que tengo definido dónde.
aquí al inicio. ¿Listo? Definir los usos, estamos probándolos y nuevamente pruebo. Esto debería cumplirse. El custom debería ser tal. El máximo debería ser de un solo ítem. No hay más saber de un ítem porque es que estoy creando un único caso. Si hay una agenda a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, pues hombre, no deberían haber más. ¿Qué esperamos? Que estemos parados en el índice 0 del ID. ¿Listo? Para poder ver el ID appointment y que ese ID coincida con lo que yo definí acá. ¿Listo? Ahora, eso es lo que estoy probando rápidamente. Entonces se creó el stuff del repositorio y se creó un spy de notificador, es decir, que va a notificar o va a tener en cuenta la información que se está creando. Y luego vamos a crear la instancia, que es este caso de uso. Recuerden que aquí ya tenemos el lead, que es el caso de uso de nuestra información. Y tenemos otro. Esto, recuerden que el Scribe agrupa unas múltiples casos de pruebas que estamos realizando. ¿Listo? Y entonces se crea, ejecuta el método, existe, funciona. Todo es bueno. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando ya hay algo ocupado? ¿Qué pasa cuando eso ya no cumple? Cuando eso ya está colmado. Pues simplemente paso a describir un segundo escenario donde esa información ya existe. Aquí está. Entonces, si ya existe un appointment o ya hay un espacio agendado, pues debería arrojarme un error diciéndome, oye, ya ese espacio está ocupado. Entonces, nuevamente combino el act más el assert y se realiza esa misma acción. Llamo el usecase.execute y esto va a relanzar el error que me va a decir, eso ya no existe. Aquí lo que estoy probando es que la regla de negocio funciona. No la infraestructura, sino la regla de negocio internamente. Ahora, veamos la integración, ahora sí, cómo funciona. Ya vimos dos casos ejemplos muy puntuales de esta información, pero ahora vamos a ver pues la parte de la integración, cómo ya funciona esa integración. ¿Listo? Cuando ya hablamos de una prueba unitaria a integración o pruebas de integración, aquí la diferencia clave es que ya usamos un repositorio real, aunque sea en memoria, pero ya utilizamos un repositorio real. ¿Listo? Entonces, tengo en cuenta mi repositorio, mi memory. Aquí nuevamente eso es un repositorio en memoria, no tengo nada indexado en ninguna base de datos, simplemente existe en memoria y empiezo a realizarlo. Ya no uso un stub porque ya estoy utilizando un adaptador real, ya no necesito un mock porque estoy utilizando un adaptador real de infraestructura, aunque la implementación sea en memoria. ¿Listo? A mí me interesa es que funcione. No si está en memoria, no si está en DB, no. Solo que funcione. Estoy llamando al repositorio. Esto ya está probando la interacción entre capa de aplicación y capa de infraestructura. Entonces, ya estamos trabajando con dos capas que van a trabajar en conjunto, cosa que estoy importando aquí también. ¿Listo? Entonces, en el título queda claro, ¿cierto? Esto es una prueba de integración que menciona case y el repo real. ¿Listo? Por eso es que le llamamos scheduler appointment.integration.test.ts. Es de integración y ya está haciendo. Y aquí lo especificamos. Mírenlo. Tomo, le digo, scheduler appointment y memory repository integration. Estoy especificando lo que yo voy haciendo. Lo que les decía, los nombres deben ser específicos, deben poderse leer en una misma frase. Y comencemos a ver ahora sí el caso de esta información. Entonces tenemos el primer caso. ¿Listo? Guardar el repositorio. ¿Listo? Entonces, en la range creo el repositorio real en memoria, ¿cierto? Y también inyecto ese repositorio en el caso de uso. Ahí estoy ingresando los dos. ¿Listo? Entonces, no hay mocks, sino es el flujo real. Ya no hay más mocks, es flujo real. Y en acción, ¿yo ya qué hago? Ejecuto el caso con datos normales. En este caso, vuelvo a ingresar unos datos en fechas diferentes que deberían funcionar. ¿Listo? Luego, aquí ya pasamos al assert, ¿cierto? El assert miro directamente dentro del repositorio real con get all, verifico. ¿Qué hay exactamente en la cita guardada? ¿Hay o no hay? Debería haberla porque la estamos creando, ¿cierto? Y si es la misma que el método me devolvió. Es decir, yo guardé una cita antes, pero es la misma que me estás devolviendo aquí en el assert. Y esto simplemente valida la integración entre capas. Aquí ya validamos la validación entre capas. Ahora, caso de uso donde yo reservo en el mismo slot. Y miren que aquí el nombre
prevent scheduling two appointments in the same slot. Es decir, vamos a prevenir que hayan dos citas en el mismo slot de tiempo. Revisamos. Entonces, espero y agrego mi repositorio. Entonces, aquí tengo en cuenta el scheduler.wait. ¿Listo? Entonces, primero programo una cita en ese horario y esto prueba el repositorio real. ¿Listo? Ahí en esta primera parte es lo que estoy realizando. Ahora, luego intento agendar otra en el mismo slot. ¿Listo? Cosa que estamos haciéndola acá también. ¿Listo? Await specs, le agregamos second, listo. Ahí está la información, la estoy guardando para el assert, para que se pruebe y se vea cómo existiría. Luego, ahora, cuando esto se ejecute o responda en ese horario está ocupado, pues nos va a arrojar un error. Aquí estoy probando la integración del caso de uso más las reglas internas del repositorio. ¿Listo? Tenemos ya el último test, rápidamente, se nos acabó el tiempo. ¿Listo? En el último es mucho más sencillo, simplemente un spy, donde ese spy, si nos vamos aquí directamente al describe, spy, estoy probando un ejemplo en el repositorio, comenzamos con el primer caso, ¿listo? Vamos con el arrange, ¿listo? Entonces, recuerden que estamos creando un repositorio real y luego le digo a Jest, pon o ten cuidado o ten tu ojo encima en el método saved. Entonces, por eso le digo spice.spiceOn repo y en el método save. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, la implementación por defecto solo registra las llamadas. Listo. Ahí tenemos en cuenta ese caso. Ahora, en este const scheduler, pues directamente ya estamos creándolo, ¿cierto? Creo el caso en ese mismo pues, repo ahora está espiado. Lo estamos siguiendo. Ahora, en el act, ¿qué está pasando en acción? Pues dentro de mi acción ejecuto el caso de uso normalmente, detrás de escena, si ese caso de uso de una llamada, pues voy directo en el repo.shift y el Spice lo va a registrar, es decir, va a decir, oye, lo tengo en cuenta. Y en el assert debo revisar. ¿Qué debo revisar? Pues el primer assert va a revisar el método save fue llamado exactamente una vez, porque ya lo hemos llamado más de una vez. Entonces debe haberse llamado una vez. Si el scheduler no llamara a save, esta fallaría. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el problema con nuestro save. ¿Listo? Entonces aquí ya tendríamos totalmente construido un ejemplo básico con los métodos principales de nuestra información. Entonces, resumiendo, ¿listo? Entonces, recuerden que el patrón AAA nos da orden mental y elegibilidad en todas las pruebas. ¿Listo? Las pruebas unitarias se centran en la lógica pura. Entidades, casos de usos aislados, con stuff, spies sencillos. Las pruebas de integración conectan el caso de uso con adaptadores reales, aunque sean en memoria. Si ya los tienen en base de datos, muchísimo mejor. Recuerden que el yes.spiceOn podemos observar cómo usa una dependencia real sin reemplazarla completamente como haría un mock. Recuerden que la idea no es memorizar la sintaxis, sino entender qué estamos validando en cada capa, qué es lo que yo voy a comprobar en cada parte. ¿Listo? Entonces, con esto ya empezamos a ver una estructura, o pues decía, una nueva unidad. ¿Listo? Y pues obviamente las pruebas unitarias pues valían nuevamente la lógica pura del negocio, los casos de uso, form slash, los stuff y spies controlan el entorno, ¿cierto? Observan comportamientos internos sin depender externos. ¿Listo? Y recuerden siempre usar este patrón AAA para que hagan pruebas unitarias mucho más claras, legibles y predecibles. La idea central es simple. Probar no es escribir código para ver si funciona, sino construir una red de seguridad para garantizar que nuestras reglas de negocio siempre se cumplan, incluso cuando el sistema crezca. Esto es lo que diferencia un proyecto improvisado pues, de un proyecto profesional. Con esto, pues simplemente pues ya finalizamos esta masterclass el día de hoy, chicos. ¿Listos? Eh, había visto que Santiago había alzado la mano, no sé si sigue aún en clase. No sigue el chico. Bueno, eh, perfecto, chicos. Con esto finalizamos la masterclass del día de hoy. Nos tomó un poquito tiempo, tiempo de más. La idea era dejar siempre los 20 minuticos para abordar las preguntas.
pero pues si surge alguna pregunta, pues la estaríamos resolviendo ya en mentoría puntualmente, ¿vale, chicos? Entonces, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien, chicos. La grabación la estarán recibiendo después en unos días. Profe, ¿cómo programamos mentoría? Eh, a ustedes deberían entregarles la agenda, hay agenda y espacio disponible para la siguiente semana. Eh, También hubo agenda esta semana, pues, no hubo mentoría en esta semana porque nos asignó el espacio. Entonces, ustedes deberían entregarle el enlace, ese enlace está disponible. Si no lo tienen, pueden preguntarle a Liz, ella les puede entregar pues ese enlace para que puedan agendar. La siguiente semana, pues tenemos espacios abiertos en la mañana, de lo que es lunes, martes y jueves antes de la masterclass del otro jueves. Ah, para hoy no tienes. No, para hoy el espacio ya se cerró, era en la mañana. Ah, bueno, Pero profe. creo que hay más, ya tenemos unos espacios con otros mentores. Eh, Nuevamente solicita la Liz porque tenemos otros espacios con otros mentores que te podrían también asesorar. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, con gusto, hasta luego. Hasta luego.